¿Por qué ganó Rodrigo Paz? ¿Qué pasó ahí? Se quiere llegar al poder a costa de lo que sea, apegados a quien sea. Este maquiavélico plan puede llegar a efectuarse. Bienvenidos al liberalismo y al contrato social. La comunicación masiva y la política muchas veces no parecen tener lógica alguna. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, joven pensador. Bienvenido a un episodio del Ágora Podcast. Hoy vamos a hacer un análisis del panorama político actual que nos lanza estos dos candidatos, Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, como los dos candidatos presidenciales en esta segunda vuelta. Para poder tener un orden y una estructura de lo que vamos diciendo, vamos a hacerlo por partes. Primero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué Rodrigo Paz salió en primer lugar en esta primera vuelta? ¿Será que podemos explicar esto con alguna teoría? Segundo, ya vimos las propuestas de Tuto Quiroga, vamos a repasarlas brevemente, vamos a ver las propuestas de Rodrigo Paz, vamos a ver a qué ideologías se apegan y cuál de las dos es la que nos conviene. Tercero, vamos a ver cómo esta segunda vuelta, más que constituir una contienda presidencial, más parece constituir una contienda vicepresidencial. Por último, veremos cómo todo parece estar guiado por un tercer actor o partido político. Vamos desde el principio. ¿Por qué ganó Rodrigo Paz? ¿Qué pasó ahí? Hoy se dice que el movimiento al socialismo ayudó al PDC, que sus listas de candidatos están repletas de gente afines al gobierno actual. Se ve como un pseudo fraude la inacción, inmovilización y apoyo de sectores afines a los gobernantes actuales en cualquiera de sus dos alas. Les dicen zurdos, que a ver, vamos a analizar más a profundidad ese término en otro video. Pero les dicen eso básicamente porque el padre de Rodrigo Paz es Jaime Paz del MIR y porque Demócratas está mucho más alineado hacia la izquierda, que si bien ideológicamente es correcto, prácticamente me atrevo a decir que casi nunca lo es. Por otro lado, ponen a Tuto Quiroga como el liberal derechista por excelencia, cuando su alianza, la Alianza Libre, está conformada por el FRI, Frente Revolucionario de Izquierda, y Demócratas. Entonces aquí tenemos algo que analizar. Primero, lo que podemos evidenciar es que aquí no existe un apego ideológico, sino un apego convenenciero. Es decir, se quiere llegar al poder a costa de lo que sea, apegados a quien sea. Que si bien pueden decir que el liberalismo nace de la izquierda, yo creo que ya todos sabemos que ya no es así, incluyéndolos a ellos, porque pese a ser del FRI se presentan como la derecha que Bolivia necesita. Algo que también pasa en el PDC, pero en menor medida. Ahora bien, sí puede existir cierto apego del movimiento al socialismo al PDC que ha garantizado su victoria en la primera vuelta, pero considero que existe otra lectura que no estamos explorando. A ver, cuando hay crisis y saturación, la población en general premia relatos simples que cierren emotivamente, aunque técnicamente no estén muy desarrollados. Esto encaja muy bien con la teoría narrativa de Walter Fischer. Somos homo narrans, diría Walter Fischer, ¿no? No evaluamos mensajes por su coherencia argumentativa, sino por las emociones y sensaciones que transmite, y claramente también por la emoción coyuntural. No buscamos argumentos totalmente concretos, sólidos y técnicos. Buscamos narrativas emocionales, fáciles de entender y sentir, nos diría Fischer. En campañas donde los debates muestran más peleas que propuestas, el electorado va a migrar hacia narrativas más sencillas, directas, concretas, y que evolucionen emocionalmente, narrativas que generen al menos cierto nivel de identificación. Queramos o no, Rodrigo Paz fue el que más logró eso en los debates y en posteriores eventos públicos. Eso por un lado. Por otro lado, Walter Fischer es muy claro cuando nos dice que si bien importa la narrativa emocional dentro del discurso del emisor, la emoción y sentimientos coyunturales del receptor son vitales cuando de tomar decisiones se trata. En una sociedad conflictuada, lo que la masa busca es algo diferente, algo disidente a lo habitual, no más de lo mismo ni mucho menos división. Y queramos o no, Tuto Quiroga es más de lo mismo, pertenece a los mismos de siempre. Aquellos que dentro de la sociedad generan abiertamente una aversión o no terminan de generar la identificación. Es por eso que se elige siempre a alguien que representa la disidencia a eso que es más de lo mismo. Ahora bien, Rodrigo Paz sí es un viejo político, pero eso el ciudadano de a pie, la masa boliviana, no lo sabe o no se entera por completo. Solo reconoce las mismas caras cada 5 años en la papeleta y esta vez buscaba algo distinto. La victoria no se da porque Rodrigo Paz sea la mejor opción o porque tenga la mejor propuesta, de hecho no la tiene, o porque Lara es un guerrero que nos representa a todos, no, para nada, es un simple gritón nada más. Todo porque el descontento social y el estado emocional coyuntural de la población buscaban algo distinto. La comunicación masiva y la política muchas veces no parecen tener lógica alguna. Segundo punto, repasemos un poco las propuestas y qué ideologías o líneas políticas pueden estar persiguiendo. Comencemos con Rodrigo Paz. Su propuesta podemos clasificarla como una socialdemocracia que va en busca de un estado keynesiano. Lo que combina la socialdemocracia de forma muy resumida es la economía de mercado,
la regulación estatal, la transferencia social y la seguridad social. Paz nos habla de un mercado abierto, pero también de fortalecer un colchón social a través de bonos y redistribución directa. Ahora bien, un estado keynesiano, de nuevo resumiendo mucho y para que se entienda rápido, de lo que nos habla es del incremento del gasto público, del sustento del empleo y el incentivo de la economía, todo a partir del Estado. Rodrigo Paz no nos habla explícitamente de aumentar el gasto público, pero esta redistribución directa en forma de bonos e incremento para otros bonos va a aumentar el gasto público. Si bien no hablamos de un keynesianismo ortodoxo, podemos apegarnos más hacia un neo-keynesianismo, donde el Estado inyecta recursos a la economía y sostiene la demanda interna. Lo que tendríamos que preguntarnos aquí es si eso realmente nos conviene ahora. Volteando una vez más a Tuto, ya hemos analizado las contradicciones dentro de su propuesta y su enfoque idealista, que te invito a verlo en capítulos anteriores para poder terminar de formar la idea. En resumen, la propuesta de Tuto Quiroga se acerca o podemos apegarla más al liberalismo clásico de John Locke con algunos matices de Hayek. Y entendamos bien que aunque muchos liberales de a pie pueden meterlos en el mismo saco, son totalmente distintos y vienen de contextos históricos alejados por siglos. Uno es mucho más político y el otro es mucho más económico. Sin embargo, y sin importar de qué contexto histórico vengan las ideas, el liberalismo siempre termina en lo mismo. Una de las propuestas de Tuto Quiroga que no hemos analizado es los títulos de valor, que se dan en forma de acciones a cada uno de los ciudadanos a partir de sus 18 años. Si bien esto se puede defender como crecimiento económico, división del trabajo y mercados más libres, siempre tenemos que tener en cuenta y advertir la creación de grandes monopolios privados que concentren el poder, que desde una mirada liberalista rara vez se evita, al contrario, se promueve. Otra cosa que promueve es la reducción del aparato estatal, algo con lo que personalmente estoy de acuerdo porque creo que sí necesitamos. Y esto se debe entender y debe quedar muy claro. Desde el materialismo dialéctico marxista que Ágora representa, en primer lugar, no defendemos ni promovemos la perpetuación de las agro y tecno oligarquías que no producen absolutamente nada. Y en segundo, nuestro punto central no se basa en reducir o agrandar el Estado, sino en transformar la propiedad de los modos de producción, que desde luego puede hacerse desde un Estado que no sea extremadamente grande. Algo que me parece muy gracioso es que Tuto Quiroga es presentado como el liberal derechista por excelencia, ¿no? Con gente suya que participa en el Derecha Fest, con entrevistas de personajes como Agustín Laje. Sin embargo, si lo comparamos con el liberalismo sudamericano cercano, es decir, Milei, un austriaco radical, fácilmente podríamos tachar a Tuto como zurdo también. Ahora bien, tercer punto, ¿por qué digo que esta segunda vuelta se enfoca más en una contienda vicepresidencial que en una contienda presidencial? Considero que ya ha quedado claro quién se muestra como el más capacitado para el cargo de presidente, que si bien su propuesta no es una salvación absoluta, por lo menos puede ayudar a Bolivia a respirar. En este sentido, lo que se busca es ver quién es el mejor compañero de fórmula para presidir la ya conformada y muy fragmentada asamblea para poder cumplir ese plan de gobierno, constituyendo la gobernabilidad desde la asamblea que de nuevo les permita lograr los objetivos que tiene ese plan de gobierno. Por un lado tenemos a Lara, un gritón que tiene muy poco trasfondo formativo, o al menos eso es lo que ha decidido mostrar. Y por otro lado tenemos a JP, un empresario muy desconectado con ideas todavía más desconectadas. Tendríamos que analizar, y lo haremos a partir de cualquier evento público donde lancen sus propuestas, quién entiende más la base material de la asamblea y cómo transformarla, que por el momento ninguno de los dos lo entiende. Sería gracioso, ¿no?, que de nuevo votemos por la emoción de un gritón que si bien no sabe qué hacer en la asamblea, al menos puede poner orden con sus gritos dentro de la asamblea, cuando eso desde luego que no es gobernabilidad y no es lo que se tiene que hacer. O que también votemos por una persona que como joven entiende muy bien de aplicaciones, pero de política, de gobernabilidad y de manejo de la asamblea no entiende absolutamente nada. Ahora bien, volviendo a la lectura de la victoria de Paz, ¿cómo esto puede estar manejado por un tercer actor o partido político? ¿Qué es lo que realmente puede estar planeando el movimiento al socialismo al dar su apoyo a Rodrigo Paz? Esto se pone bien interesante y lo podemos entender con Maquiavelo, pero sobre todo con Chomsky. Él tiene un modelo de propaganda donde se explica muy bien cómo las grandes estructuras de poder pueden moldear la opinión pública al grado de enmarcar el sentido. Es decir, el movimiento al socialismo apoyará y creará las condiciones necesarias para su heroico retorno, entre muchas comillas, post fracaso del gobierno electo, porque como sabemos, cualquiera de los dos que gane la va a tener muy difícil, pero por el enfoque que tienen las propuestas del PDC es el más propenso a llegar a ese punto más pronto que tarde. Es por eso que el movimiento al socialismo lo apoya, porque al hacerlo indirectamente crea un problema, lo va a instrumentalizar y él luego,
se va a mostrar como la única solución a ese problema. ¿Cuál es la solución? Su retorno, además respaldado por el que podría ser el bloque mayoritario de la Asamblea, que como sabemos está constituido por asambleístas electos que son afines al gobierno actual. Este maquiavélico plan puede llegar a efectuarse y una vez más el movimiento al socialismo nos mostraría lo único para lo que es bueno, llegar al poder y perpetuarse en él. Y al mismo tiempo veríamos la ineficiencia e ineptitud de los aparentes opositores. Ahora bien, viendo las dos propuestas, los dos planes de gobierno, no vamos a decir que no son planes de gobierno serios, sino que ambos planes están direccionados mucho más hacia intereses personales, que no constituyen una salida real para la crisis en la que atraviesa Bolivia, ni mucho menos una visión de futuro para nuestro país. Por un lado tenemos la socialdemocracia neo-keynesiana, que si bien no es mala por completa, no es lo que necesitamos ahora, y la proyección de su aplicación no es muy alentadora, porque lo que se quiere desde el PDC es llegar al poder y punto. Por otro lado tenemos a Tuto, que ya hemos estudiado todas las contradicciones de sus propuestas, pero hay una en específico que yo creía que no era muy importante señalarla porque el peligro se mostraba solo. Sin embargo, agradezco al licenciado Gustavo por resaltar su importancia en una de sus clases. La propuesta de la que hablo es de los títulos de valor, la propiedad popular de la que ya hemos hablado hace un momento, que nos dice básicamente que a partir de los 18 años, cuando los bolivianos ya tienen capacidad de obrar, se les otorgará un título de valor, que no es más que una acción de alrededor de unos $1,000 a $1,500, para que a partir de eso pueda aspirar a créditos, emprender un negocio e introducirse poco a poco al mundo del mercado, al tiempo que es en parte propietario de Bolivia. Bien, ¿cuáles son los problemas aquí? Primero, llegaría a ser inconstitucional, porque diferentes artículos de nuestra Constitución señalan que si bien sí los recursos y la tierra son propiedad de los bolivianos, deben estar administrados por el Estado en su totalidad. Pero Joel, lo que dice la propuesta es que se nos darán títulos de valor para que todos seamos en parte propietarios, mas no seamos los administradores de esos recursos. Eso lo va a seguir administrando el Estado. Perfecto, ¿dónde está el problema entonces? Que estos títulos de valor serán intransferibles e inembargables inicialmente. Esto quiere decir que con el tiempo estos títulos de valor van a poder ser comercializables, es decir, vamos a poder venderlos y por supuesto que habrá empresas nacionales e internacionales que quieran comprarlos, porque estos títulos poseen valor de uso y valor de compra, como bien lo decía Marx. Pero Joel, que uno o dos jóvenes vendan su título de valor no pasa absolutamente nada. Perfecto, tienes toda la razón, porque como todos bien sabemos, jóvenes bolivianos de 18 años de edad con pensamiento liberal son totalmente racionales y lógicos. Sabemos perfectamente que no les importan las condiciones materiales porque ellos se han leído de punta a punta Padre Rico y Padre Pobre y saben que con la mera idea en la mente pueden aperturar un negocio para luego incursionar en el mercado. Un mercado que muy fiel al liberalismo claramente los va a aplastar. Pero aún así nuestros jóvenes bolivianos seguirán llevando adelante su negocio para alcanzar un éxito empresarial inédito. Tienes razón, estoy muy equivocado. Claramente todos los jóvenes con pensamiento libertario liberal en Bolivia piensan exactamente así, ¿verdad? Claro que no, no pasa. Esa es una fantasía del liberalismo. Primero, no poseen las condiciones materiales necesarias que les garanticen una competencia empresarial justa y vamos, la mano invisible del mercado no hace para nada eso. Y segundo, los jóvenes bolivianos y latinoamericanos en general están sumidos a la globalización de la sociedad del consumo. Antes de siquiera pensar en invertir, apenas tengan la más mínima oportunidad, van a vender ese título de valor para comprarse un nuevo iPhone o para poder renovar su guardarropa. La gran mayoría va a vender estos títulos de valor. ¿Qué va a pasar? Que estos títulos de valor, en primera instancia dispersos entre toda la sociedad, van a pasar a aglutinarse en las grandes agro y tecno oligarquías que las van a comprar. Cuando esto pase, vaya sorpresa, el Estado no va a administrar absolutamente nada. Soberanía por un tubo y los grandes propietarios de los recursos y la tierra en Bolivia van a ser estas grandes oligarquías. Lo peor de todo, va a estar legitimado por el Estado y por ende va a ser legal. Y también va a estar legitimado por la ideología liberalista, porque ese joven que ha vendido su título de valor era totalmente libre de hacerlo. Bienvenidos al liberalismo y al contrato social. Con esto cerramos este análisis, no sin antes recordarles que analicen y piensen por ustedes mismos. Puede que sin saberlo actúen en contra de ustedes. Tengan cuidado, hombres de acción, que son meros instrumentos de los hombres de pensamiento. Chao, chao.